Pues vamos con la siguiente historia. Dice, Anónimo. Hola, buenas tardes. Estoy en este grupo porque me interesan las historias y porque muy dentro de mí quisiese entender lo que nos pasó a mi hermana y a mí hace años. Aún no puedo entender, de verdad que no puedo. Tengo recuerdos de niño. Vivíamos mis papás, mi hermana y yo. Una familia normal, creía yo. Mi papá trabajaba y la señora, disculpen, es pues mi mamá, pero yo no me dirijo así con ella. Así que todo el relato será la señora. Se dedica al hogar, pero había un problema. La señora era muy celosa y posesiva con mi papá. Recuerdo que la señora peleaba mucho con mi papá, que porque llegaba tarde, que porque del trabajo, y recuerdo que él le decía, Edith, por Dios, había tráfico, deja tus celos por la paz. Mi papá no era de los que llegaron a dormir o se fuera con los amigos. A veces en casa se juntaba con familia y amigos y nosotros ahí con ellos. Nunca nos faltó nada. Recuerdo tener los presentes a ellos en ese momento. Pero la señora siempre estaba, por ejemplo, pagaba a brujos, santeros y cosas así para saber si mi papá le era infiel. Recuerdo que le ponía cosas en la comida y había chiles amarrados con no sé qué cosas enterrados en las macetas en los panteones. Mi papá le pagó a un psicólogo. Ella estaba muy enferma de celos sin motivos, pues mi papá, hasta donde sabíamos, no andaba con nadie. Siempre estaba en la casa. Recuerdo una plática con mi papá con los papás de ella, o sea, mis abuelos, donde él les decía que si ella seguía así la dejaría, que ya no la aguantaba. Mis abuelos hablaban con ella, pero ella insistía que mi papá andaba con alguien. El psicólogo, ella decía que iba y luego no iba hasta una noche, no aguantó más mi papá y la dejó. Ella siguió normal, nos llevaba a la escuela, nos daba de comer, siempre nos pegaba. No nos masacraba a golpes, pero siempre utilizaba golpes, pero no por no haber levantado los juguetes, por haber reprobado el examen, por hacer la tarea, por no cuidar la ropa, etcétera. Mi abuela, mamá de ella, decía que estaba bien porque así nos hacíamos responsables. Le digo que no eran golpes que nos lastimaran, los tomábamos como ahora muchos la chancla voladora de mamá y así. En ese año ella se relajó mucho y vivíamos sin mi papá normal. Pensamos que ella ya se había calmado. Mi papá nos veía cada 8 días, nunca le faltó a ella su dinero cada 8 días. Él pagaba la renta y todo lo que necesitaba. Nunca dejó sus responsabilidades. Ella ya tenía una relación con otra persona. Bueno, dos, porque andaba con dos tipos. Recuerdo un día, uno de ellos se dio cuenta y le pegó a ella. Mi papá cuando se enteró fue con el tipo y lo golpeó diciéndole que a la madre de sus hijos no la tocara porque porque sola no estaba, pero aún así siguió con los dos. No nos faltó nada. Ella nos preparaba de comer, nos lavaba, iba a la escuela por nosotros, estaba presente en nuestras vidas. Pero bueno, como le dije, era muy estricta. Hasta un día que todo cambió. Ella se enteró por mi hermanita que mi papá tenía una pareja. Incluso mi papá comenzó esa relación mucho después de que ella estuviera las otras. Mi hermanita tenía 7 años en ese entonces y yo 10. Ella le cuenta esto y ella se puso como loca. Ya la había dejado eso de la brujería y de estar pensando con quién estaba mi papá. Y ahí comenzó a hacer la vida imposible a mi papá y su nueva pareja. La casa estaba llena de cosas raras, altares con imágenes feas, fotos de mi papá, de su pareja, de la familia de mi papá. Mi papá, aún con esa pareja, siempre siguió cumpliendo con nosotros y hasta con ella, porque él le decía que no trabajara para que no nos descuidara a nosotros. Ya que creciéramos, ya trabajara, que aunque incluso sabiendo que ella andaba con otros, pues ella nos decía que cuando saliéramos con mi papá le dijéramos a Patty que era a Patty que era la novia de mi papá, que nos pegaba, que nos hacía cosas. Nosotros le decíamos que no porque ella era buena persona, nosotros con nosotros, y ella se enojaba y y fue cuando ya no quiso que mi papá nos viera. Nosotros llorábamos porque queríamos verlo y ella nos pegaba y nos decía que no, que por qué querer a esa perra de Patricia, que nuestra madre era ella. Esas escenas de ver a mi papá afuera esperando vernos
y ella nos tenía encerrados y los gritos de ella que mientras mi papá siguiera con ella no nos vería. Mi papá le decía que por qué, que a ella no le faltaba nada, incluso tenía pareja, que no le parecía justo. Mi mamá solo le cerraba la puerta y ahí la dejaba. Ella por su lado seguía con sus brujerías y le pedía a una bruja o no sé qué era, que creo que era santera, que le hiciera que Patricia muriera. Ella se puso mal a partir de que supo que mi papá tenía otra relación. Mi papá dejó de ir porque la demandó. Él quería vernos. Una tarde se enteró que Patricia estaba embarazada y fue la gota que derramó el vaso. Lo citó en la casa y le dijo que se iba a arrepentir de tener un bastardo. Cuando mi papá demandó a ella, le hicieron estudios psicológicos y salió bien. No tenía algo que pudiera ser de gravedad. Ella era consciente de lo que hacía. Esa tarde mi papá fue y le dijo eso. Ella hizo algo en la casa que estaba llena de